En este sentido tienen mucho que contribuir también las empresas energéticas. Así que vamos a conocer las novedades que nos presentan. Invitamos a Carlos Martín, director técnico y de Medio Ambiente de la Asociación de Operadores Petrolíferos, la AOP, que nos va a resumir, nos va a presentar su estrategia, la estrategia que han implantado para desarrollar esos combustibles alternativos. Bienvenido, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Buenos días a todos. Lo cierto es que estoy tremendamente agradecido por contar con la oportunidad de compartir en este foro, la verdad, fantástico, la visión de nuestro sector, del sector del refino. Represento a AOP, representamos compañías con activos de refino en la Unión Europea que distribuimos combustibles líquidos en España. Estoy encantado, digo, de compartir con ustedes nuestra visión de cómo puede nuestro sector contribuir a la lucha contra el cambio climático, de hacer de la Unión Europea la primera región climáticamente neutra del mundo. Porque el sector del refino es mucho más que petróleo. Hoy, de hecho, les voy a presentar cómo vamos a transformar nuestras refinerías en centros energéticos hipereficientes, impulsores de la economía circular y con cero emisiones netas de CO2. Y esto no les debe extrañar. El refino es una industria que ha contribuido en muy buena medida al desarrollo económico de la sociedad hasta el momento y que quiere seguir haciéndolo en el futuro. Por eso presentamos nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles, los combustibles líquidos de bajas o nulas emisiones de CO2. Una estrategia que representa nuestro compromiso de participar de forma activa, decidida, incluso protagonista, si me lo permiten, en la transición energética. Nuestra convicción de que en la lucha contra el cambio climático no hay soluciones mágicas, no hay soluciones únicas. Va a ser necesaria la contribución de todos. Y desde luego de un sector como el nuestro, que quiero recordar, representa actualmente más del 50% de la energía final que se consume en España y más del 95% de la energía que se consume en el transporte. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo pues, mediante la contribución combinada, acumulativa, de diversas rutas tecnológicas, todas ellas conocidas, aunque en distinto estado de desarrollo. Unas como la eficiencia energética ya muy madura. La eficiencia energética lleva siendo durante mucho tiempo una palanca esencial no solamente de la sostenibilidad ambiental, también de la competitividad de nuestro sector. Gracias a la eficiencia energética, en los últimos 15 años, las refinerías españolas han conseguido mejorar, reducir la intensidad de emisiones de CO2 en más de un 20%. Y esto es mucho, pero podemos y debemos ir más allá, buscando nuevas oportunidades de reducción de consumo energético y, por tanto, de reducción de emisiones mediante, por ejemplo, la optimización de nuestros sistemas de gestión energética o mediante la mejora continua de nuestros procesos. Junto con la eficiencia energética, nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles incluye otras rutas tecnológicas que en este caso habrán de desplegar su potencial de reducción de emisiones a lo largo de los próximos años. En primer lugar, el hidrógeno renovable, de cuya idónea integración en el refino nos va a hablar luego Arturo y, por tanto, aquí no me voy a detener mucho. Simplemente voy a señalar que a nivel agregado, a nivel sectorial, estimamos que gracias al hidrógeno renovable podremos evitar más del 70% de las emisiones de CO2 asociadas a la producción de hidrógeno en las refinerías ya para 2030 y aumentar este porcentaje hasta el 100% en el escenario de 2050. En segundo lugar, la captura de CO2 es una tecnología prometedora y esencial para todos los sectores intensivos en el consumo de la energía, incluido el refino. En este caso, estimamos que tenemos un potencial de captura de CO2 en nuestros centros de hasta el 70% del CO2 emitido para 2050. Pero no nos quedamos en los procesos. Tenemos también el propósito de reducir la intensidad de emisiones de nuestros productos, tanto de aquellos que suministramos con fines energéticos para el transporte, la pesca, la agricultura, las viviendas, como de las materias primas que suministramos a la industria química. Y todo ello mediante una combinación de alternativas que implican una integración progresiva de nuevas materias primas bajas en carbono para la producción de ecocombustibles. Por ejemplo, los combustibles sintéticos, obtenidos a partir de la síntesis del CO2 capturado y del hidrógeno renovable producido en nuestras refinerías. Y esto no es ciencia ficción. Muy cerca de aquí, en el puerto de Bilbao, Petronor está promoviendo la primera planta de combustibles sintéticos de España, con un diseño que permitiría su escalado
hasta convertirla en una de las plantas más grandes del mundo de combustibles sintéticos. En segundo lugar, los biocarburantes avanzados obtenidos a partir de residuos de la agricultura, forestales o de la industria agroalimentaria. En este caso, en nuestra refinería de Cartagena se está construyendo ya la primera planta de biocarburantes avanzados de España, con una capacidad proyectada para el primer trimestre de 2023 de 250.000 toneladas al año de estos biocarburantes avanzados que permitirían un ahorro de hasta 900.000 toneladas de CO2 al año. En tercer lugar, conocemos incluso tecnologías que permitirían transformar residuos de origen no biológico, como los residuos plásticos o determinadas fracciones de los residuos sólidos urbanos, en ecocombustibles. Cuanta mayor la incorporación de estas nuevas materias primas bajas en carbono, menor la intensidad de emisiones de CO2 de los ecocombustibles. De tal manera que nuestra estrategia permite anticipar que para mitad de siglo, cada litro de combustible que salga de nuestras refinerías tendrá 0 emisiones netas de CO2. Centrándonos en el transporte, los ecocombustibles son, por tanto, una alternativa sostenible y, como estamos viendo, factible para reducir las emisiones, por supuesto, del transporte aéreo, del transporte marítimo, del transporte pesado por carretera, donde los ecocombustibles a día de hoy son imbatibles en cuanto a su densidad energética y, por tanto, para los que no conocemos a día de hoy, sustitutos al menos a gran escala. Pero también, en este caso con carácter complementario de otras alternativas, como por supuesto la del vehículo eléctrico, los ecocombustibles son una alternativa para reducir las emisiones del transporte ligero por carretera. Además, con carácter inmediato, gracias a su compatibilidad tanto con la infraestructura actualmente existente de transporte y de distribución de combustibles líquidos, como por su compatibilidad con la actual flota de turismos. Es decir, sin necesidad de esperar el despliegue de una infraestructura de recarga ni a una necesariamente lenta renovación del parque de turismos. Bien, hasta ahora hemos hablado mucho de reducción de emisiones de CO2 y esta es una de las principales beneficios de nuestra estrategia. Pero una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos en AOP es de que esta estrategia extiende sus beneficios mucho más allá de la reducción de emisiones para alcanzar a la sociedad en su conjunto. Porque nuestra estrategia permite impulsar la economía circular gracias a la utilización de residuos como materias primas. Porque genera conocimiento innovador que además puede ser compartido por otros sectores industriales. Porque mejora la seguridad de suministro por la vía de la reducción de las importaciones de crudo. Porque preserva empleo industrial de calidad, al mismo tiempo que genera nuevas oportunidades de actividad económica en la España vaciada. Para eso necesitamos el respaldo de la Administración a través de un marco regulatorio que preserve la competitividad industrial de sectores como el nuestro expuestos al riesgo de deslocalización, que integre incentivos para la promoción de innovaciones tecnológicas como las que nosotros estamos proponiendo, que sitúe los ecocombustibles en igualdad de condiciones con el resto de alternativas energéticas de bajas o nulas emisiones. Para eso trabajamos en AOP, tengo que decir que con intensidad, pero también con carácter cada vez más colaborativo con otras asociaciones. Hace escasamente 2 meses y medio nace la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, plataforma que engloba actualmente a 22 asociaciones que representan más de 320.000 empresas, desde grandes multinacionales hasta micropymes y autónomos, que dan empleo, directo e indirecto, a más de 3 millones de personas en toda la geografía nacional. Esta plataforma nace con la vocación de convertirse en un foro de debate abierto con las administraciones públicas, por supuesto, pero también con el resto de agentes sociales interesados, porque creemos sinceramente que cada vez somos más quienes pensamos que para que la transición energética sea un éxito, como queremos, tiene que ser necesariamente inclusiva, tiene que fomentar la contribución de todas las alternativas con potencial de reducción de emisiones. Desde la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, desde AOP como sector, nosotros vamos a seguir defendiendo a los ecocombustibles como una alternativa imprescindible para reducir las emisiones del transporte de manera inmediata, con potencial además para alcanzar la neutralidad de emisiones en la movilidad. En el sector del refino sabemos cómo hacerlo, conocemos las tecnologías, como les he mostrado. Gracias al esfuerzo inversor que hemos hecho en el sector del refino en España, muchas veces a contracorriente del ciclo económico,
Disponemos actualmente en España de algunas de las refinerías más eficientes de Europa. Y ahora, con nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles, queremos convertir a esas refinerías, además, en las más sostenibles del mundo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, señor Martín, por presentarnos, resumir la estrategia implantada por la OEP para desarrollar los combustibles alternativos. Y en este momento invitamos a Arturo Fernández, Innovation Project Manager de Petronor, que nos va a exponer soluciones basadas en el hidrógeno y nos va a hablar del corredor vasco del hidrógeno, del que tanto se está hablando últimamente. Le cedo la palabra. Bienvenido. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias. Buenos días. ¿Está bien? Vale. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Yo, y continuando con el mensaje que ha mandado Carlos, voy a empezar la presentación antes de hacer una explicación del corredor vasco del hidrógeno y de las oportunidades que ofrece el hidrógeno en la movilidad sostenible y en la movilidad urbana sostenible, retrotrayéndome a un mensaje que mandó la compañía Repsol en diciembre de 2019, adquiriendo el compromiso de ser una... espera un momento. No se puede empezar así. Pedimos un instante para ver si podemos solucionar los problemas con el audio y puede arrancar su presentación Arturo Fernández de Petronor. Sí, o si no estamos buscando un micro de mano. Bueno. A ver, que ya llega. ¿Agua de Satril? Vale, pues no, agua de Satril, no hay problema. Agua de Satril, sin problemas. No, aquí estoy bien. ¿Vale? Sí. Disculpe y adelante, gracias. Vale, no sé si se proyecta la presentación, porque estoy viendo aquí. Vale. Como iba diciendo, en diciembre de 2019 Repsol hizo un anuncio en el mercado adquiriendo un compromiso de ser una empresa en emisiones neutras para 2050. Este anuncio que se hizo en 2019 se hizo no solamente con un objetivo a 2050, sino con una serie de objetivos intermedios que, bueno, ayer nuestro consejero delegado los aumentó, estableciendo unos hitos a 2025, 2030 y 2040 en nuestro índice de intensidad en carbono. Este anuncio se hizo, además, asumiendo unas consecuencias importantes de depreciación de nuestros activos y nos marcó un camino muy ambicioso y, concretamente, en nuestras refinerías, como marcaba Carlos, nos llevó a una estrategia de reinvención, a una estrategia de reflexión que nos hiciese encontrar nuestro lugar en la nueva movilidad. Eso nos ha llevado a una estrategia que se va a fundamentar en economía circular y en hidrógeno renovable. La economía circular, que nos va a llevar hacia una estrategia de biocarburantes avanzados, como indicaba Carlos, y el hidrógeno renovable, que va a tener un papel desde el punto de vista de materia prima de nuestros procesos para descarbonización de los mismos, de materia prima como para descarbonización de nuestros procesos y materia prima también para la obtención de un nuevo tipo de productos como son los combustibles sintéticos, pero también va a tener su lugar como combustible en sí mismo y vector energético. Antes de pasar al corredor, también hago una reflexión sobre lo que es la movilidad urbana sostenible o los planes de movilidad urbana. Estos planes, a la hora de establecer un plan, se tiene que hacer un análisis desde el punto de vista de las necesidades de desplazamiento, la necesidad de los medios de desplazamiento y los recursos consumidos. Y ese plan nos va a llevar a un equilibrio de consecuencias positivas y negativas. En ese equilibrio es donde vamos a encontrar realmente la solución definitiva. No sé si puedo tener un poquito de agua. Sí. Vale, gracias. Esto va a ser así siempre desde un punto de vista de que siempre va a haber que encontrar ese equilibrio. Y esos equilibrios van a ir variando en función de la necesidad de los medios. Discúlpenme un segundo, porque estoy ahora mismo un poco... ¿Tengo agua aquí?
había ahí abajo, pero... No, gracias. Bien, dicho esto, en esos planes de movilidad hay que pensar en qué ventajas puede tener el hidrógeno dentro de la movilidad sostenible. Y estas ventajas pueden ser desde el punto de vista de una aproximación a una movilidad eléctrica, que puede ser el hidrógeno desde el punto de vista de la pila de combustible equivalente, desde el punto de vista de las ventajas de cero emisiones en la movilidad urbana. Asimismo, las altas autonomías que ofrece el hidrógeno, junto con las posibilidades de recarga rápida y esas infraestructuras concentradas que nos puede llevar a localizar en puntos estratégicos esa recarga sin necesidad de grandes despliegues de infraestructura, presentan una ventaja añadida. Es un proyecto que básicamente la filosofía del mismo lo que pretende es aprovechar esta apuesta por el hidrógeno, esta apuesta que en un momento Petronor, en esa estrategia de refinería del futuro, veíamos que uno de los ejes era el hidrógeno. Petronor apuesta por el hidrógeno, pero más allá de eso, entendíamos que para Petronor era estratégico, que en eso nos va el futuro, que nos tenemos que descarbonizar, que tenemos que ser actores en la transición energética, pero que también otras compañías en el País Vasco y más allí del País Vasco podían encontrar una buena oportunidad también en el mundo del hidrógeno. Entonces, la estrategia fue un poco desarrollar una estrategia colectiva donde en conjunto pudiésemos crear un gran proyecto, un proyecto para crear un ecosistema. Al final, si nosotros queremos desarrollar la economía del hidrógeno, tenemos un poco que tocar todos los elementos. Aquí se ha visto que si tenemos los autobuses, pero no producimos hidrógeno, si tenemos los autobuses, pero no tenemos hidrogeneras, al final aquello no funciona, ¿no? Al final hay que hacer un desarrollo coral. Tenemos muchas capacidades. Yo creo que hoy aquí hemos visto una muestra de ello, que hay empresas que están trabajando, que hay empresas que tienen capacidades, que hay empresas que tienen proyecto, y simplemente lo que hemos hecho es juntarnos todos para generar un gran proyecto, ¿no? Un gran proyecto que también, pues, de cara a esos fondos de Next Generation que también se han comentado, podamos tener de verdad una apuesta ganadora, ¿no? Y al final, por dar algún dato, estaríamos hablando de un proyecto en el cual participan digamos, involucradas directamente 80 organizaciones. Hay 80 organizaciones detrás de este proyecto. Tenemos 56 empresas poniendo sus capacidades en este proyecto, y las grandes cifras que tendría el proyecto: seríamos capaces de producir 23.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, con lo cual ya tendríamos hidrógeno renovable, que es lo primero que tenemos que tener para empezar a caminar en el mundo del hidrógeno. Tendríamos combustible sintético como otro producto, tendríamos hidrógeno producido a partir de residuos, con lo cual ya estaríamos en marcha con la parte de producción. Pero tan importante como la producción y que seamos capaces de tener esa producción, es muy importante que las empresas puedan en su conjunto aprovechar las posibilidades que nos ofrece el mundo del hidrógeno, ¿no? Y entonces, básicamente tenemos casi 120 empresas. Estas serían un poquito las empresas que tenemos involucradas en el proyecto del corredor. Es un proyecto como de 1.500 millones a ejecutar entre el 20 y el 26, y entendemos que, bueno, pues que en ese contexto de los proyectos del hidrógeno va a ser uno de los grandes proyectos, ¿no? Y un ejemplo de cómo abordar un reto como el del hidrógeno, pero abordarlo en cooperación público-privada. Veis que tenemos empresas, veis que tenemos administraciones. Al final es un proyecto un poco ejemplo de lo que hoy hablábamos aquí, ¿no? De la necesaria cooperación público-privada para avanzar, ¿no? Bueno, este era un poquito lo que Arturo nos iba a presentar y, bueno, ha tenido este pequeño percance, pero bueno, parece que ya se encuentra bien. Con lo cual, ¿te parece, Vanessa? Pasa. Muy bien, te felicito por haber...
José Ignacio Zuraide, muchísimas gracias por haber retomado también el testigo en la presentación de la apuesta de Petronor por el hidrógeno y del corredor vasco del hidrógeno, que aglutina a tantos actores a favor, ¿no? Que vamos caminando hacia la transición energética en Euskadi. Bien, pues ahora les invitamos a tomar una pausa, a bajar todos esos contenidos que hemos adquirido, tomar un café y ¿qué les parece si mientras lo toman pueden visitar la ciudad Zoom Bilbao, el área de exhibición que está en el hall, donde pueden conocer información relacionada con empresas que hacen innovación y apuestas por la movilidad sostenible. Y en el área virtual pueden visitar esto todo el mundo, tanto los que nos siguen a través de la pantalla como las personas que están aquí en cualquier momento, no solo los vídeos que hemos visto y los que se han quedado pendientes de ver, sino más startups, nuevas propuestas y soluciones innovadoras e incluso agendar reuniones. Les pedimos, por favor, que estén en sus sitios a las 11:45 en el hall principal, ya que a las 12 arranca la sesión inaugural de Zoom Bilbao en presencia de Su Majestad el Rey y el Lehendakari, entre otras autoridades. Eskerrik asko, disfruten del café, gero arte.